permito continuar con la participación de Juan Manuel Martínez, que nos va a presentar su libro Lacan, el concepto de transferencia en los escritos. Juan Manuel nació en Buenos Aires, Argentina, estudió la carrera de psicología y se acercó al psicoanálisis, es profesor de la cátedra de psicoanálisis 1, psicoanálisis 2 y psicología clínica en la Universidad Católica Argentina, y es autor de títulos como Lacan fuera del aula y el concepto de transferencia en los escritos. Juan Manuel, por razones de salud, no puede participar en vivo así de manera virtual, pero nos mandó un video y va a estar contestando las preguntas también a distancia. Entonces, Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar ahí del otro lado escuchando. Antes de comenzar, quisiera agradecer enormemente a los amigos del CIES que siempre me tienen en consideración para eventos como este. He tenido la posibilidad de participar de manera presencial, de manera virtual y bueno, en esta ocasión especial quiero pedirles disculpas porque iba a participar de manera virtual en vivo y iba a tener la posibilidad de discutir y de charlar con todos ustedes y lamentablemente, bueno, se me atravesó un proceso quirúrgico que no pude modificar, entonces no voy a poder estar en vivo para intercambiar opiniones, intercambiar comentarios, pero encontramos esta manera que creemos que puede ser bastante útil para que yo aún así pueda presentarles algunas ideas sobre mi libro Lacan, el concepto de transferencia en los escritos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los amigos del CIES por la oportunidad. Bueno, en principio me gustaría decir que para esta pequeña presentación tuve que releer mi libro, es un libro que hace tiempo que no volvía a ver, hace tiempo que no volvía a releer, y fue un fenómeno realmente muy curioso, ¿no? Porque cuando pasa cierto tiempo entre que uno presenta la obra, la escribe, la publica y demás, y la vuelve a leer, se da un fenómeno interesante que es que uno puede analizar ciertas perspectivas casi como si fueran ajenas, ¿no? O sea, leer el libro como si fuese un libro escrito por alguien más, como si fuese un libro escrito por otra persona. Y la verdad es que en ese sentido aproximarme al texto me dejó muy contento, con un muy buen sabor de boca. Encontré una lectura relativamente rápida, ¿sí? No carente de justificación ni de precisión teórica, pero sí una lectura que se interesa porque el autor, perdón, se interesa porque el lector se divierta mientras está atravesando esa lectura. Y eso me pareció realmente muy interesante. Además, y esto bueno, lo digo con alguna falsa humildad, también encontré varias ideas que me parecieron interesantes, ideas que yo ya no recordaba. A medida que uno va avanzando y va escribiendo cosas nuevas y va leyendo cosas nuevas y va presentando nuevas investigaciones en diferentes lugares, también se va olvidando de las cosas que plantea. En ese sentido, volver a este libro fue muy grato porque encontré ideas que me parecieron realmente muy interesantes, relativamente novedosas, incluso les diría, y me gustó mucho hacerlo. Pero lo que sin duda fue la conclusión de haber hecho esta relectura para presentarles un poco a ustedes mi libro de Lacan, el concepto de transferencia en los escritos, es que me di cuenta de algo. Es decir, cuando ustedes analizan el título, se dan cuenta que evidentemente es un texto que va a analizar el concepto de transferencia en los escritos de Lacan, ¿no? Entonces, desde ya, yo creo que esa era la idea que tenía en el momento en el que lo estaba armando y en el momento en el que lo publiqué. Eh, pero, y por supuesto que lo que conecta todo, digamos, todo el libro como un hilo conductor es obviamente el concepto de transferencia, ¿no? Pero ahora que lo vuelvo a leer, digamos, con algún tiempo pasado y un poco alejado de aquella perspectiva y demás, me doy cuenta que en realidad el concepto de transferencia en los escritos es más bien un texto de introducción a la obra de Lacan. No está pensado como tal, ¿sí? Por supuesto no está pensado como tal, está pensado, como les decía, para presentar el concepto de transferencia en los escritos lacanianos. Pero, digamos, cuando lo fui leyendo me fui dando cuenta que para poder llegar a entender cabalmente o poder explicar cabalmente cuál es el concepto de transferencia que se desarrolla en cada uno de los escritos que se analizan en el texto, hay toda una explicación circundante de conceptos que es necesaria tener clara para poder llegar hacia esa precisión. Entonces, lo que más rescato de esta lectura que he hecho para esta conversación con ustedes es que me he dado cuenta que quizás mi libro es una especie de introducción a la obra de Lacan, donde se aclaran ciertos puntos,
donde se trata de clarificar ciertos conceptos que en general parecen bastante oscuros o que algunos colegas explican poco, ¿no? Donde se ponen en contexto muchas situaciones, se explica el contexto del surgimiento de cada uno de los escritos, el contexto del surgimiento de cada uno de los conceptos, por qué transferencia en cierto lugar significa tal cosa y qué discusión teórica se está jugando en ese momento, ¿no? Y además una clara delimitación que también noté a lo largo del texto de la propuesta de Lacan en contraposición a la propuesta de otros autores, ¿no? Como Freud, como Klein, como Winnicott, ¿no? Es decir, me parece que también lo que hace el libro es un poco ubicar cuáles serían las especificidades de la propuesta de Lacan en comparación a otras propuestas en psicoanálisis que obviamente son igualmente válidas y que además tienen ciertos puntos de acuerdo. Pero además de tener puntos de acuerdo, tiene puntos de diferencia. Y lo que yo noto es que el texto destaca bastante esa idea de los puntos de diferencia y me pareció realmente muy interesante. Esto es algo que yo no recuerdo haber tenido en mente cuando el libro salió, ni muchísimo menos que haya sido mi intención, ¿no? Pero ahora que lo vuelvo a leer, me parece interesante porque siento que este trabajo está hecho de manera más o menos minuciosa para poder analizar en cada uno de los capítulos qué significa transferencia en cada momento. Así que bueno, dicho eso, en cuanto a la lectura general del texto, lo que yo les voy a proponer hoy es que revisemos un capítulo, ¿sí?, de los 5 capítulos que conforman el libro, que se los voy a mencionar rápidamente. Los capítulos que conforman el libro son la detención, bueno, introducción, prólogo, todo eso y demás, la detención de la dialéctica, la res analítica, preguntar con el sujeto, la transferencia como clasificación y máscaras de la transferencia, ¿sí? Esos son los capítulos que incluye el texto, el concepto de transferencia en los escritos. Y yo quiero que ahondemos un poco en el 5.º capítulo, que lleva por título Máscaras de la transferencia, porque ahí hay una idea que me parece central, no solamente para poder pensar el problema transferencial en la propuesta de Lacan, sino para además poder entender un poco esto que les decía hace un momento, ¿no? Como tratar de entender más o menos cuál es el panorama general de la obra y qué discusiones se están llevando a cabo cuando Lacan propone algunas ideas. Yo siempre le digo a mis estudiantes que lo difícil de Lacan no es necesariamente entender lo que está diciendo, ¿sí? Lo realmente difícil de Lacan es entender a quién se lo está diciendo. Es decir, con quién está discutiendo. ¿Qué discusión filosófica o qué discusión psicoanalítica o qué discusión psiquiátrica se lleva a cabo en cada párrafo de sus textos? Eso es lo que es sumamente difícil de identificar con Lacan. ¿A quién le está dirigiendo esta idea? ¿A quién le está dirigiendo esta crítica? ¿Sobre quién está hablando cuando se refiere a tal concepto? ¿Sí? Entonces, lo que hace realmente muy difícil la obra de Lacan es poder tener conceptualizado todo el contexto en el cual surgen esas ideas. En general en el psicoanálisis eso no solía suceder porque los psicoanalistas eran gente muy ordenada que se dedicaba exclusivamente a hablar sobre psicoanálisis, ¿no? Ahora Lacan, al ser un autor tan prolífico y con un bagaje cultural tan, pero tan profundo, termina produciendo que en realidad cuando él habla de psicoanálisis no solamente habla de psicoanálisis, ¿no? Se refiere también a la filosofía, se refiere también a la lingüística, se refiere también a la matemática, ¿no? Y lo difícil es encontrar cuáles son los interlocutores de Lacan en cada uno de esos momentos para poder entender realmente, más allá de qué es lo que está diciendo, qué es lo que nos está queriendo decir, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que Máscaras de la Transferencia un poco apunta hacia ese lugar y quiero hacer un par de comentarios sobre el capítulo. Por supuesto que no les voy a leer el capítulo entero porque ustedes tienen el libro, si les interesa lo pueden adquirir y lo pueden leer. Pero sí quiero contarles un poco de qué va Máscaras de la Transferencia y cómo fue que lo pensé. En este capítulo específicamente, en cada capítulo del libro se trabaja un escrito diferente, ¿sí? En el cual Lacan haga una cierta mención sobre transferencia, como sea que lo trabaje en cada escrito. ¿Sí? Acuérdense que los escritos son una compilación de trabajos que Lacan presentó en diferentes lugares, generalmente conferencias, no siempre, pero generalmente conferencias,
y que ellas en realidad fueron recopiladas tiempo después y armadas en esta compilación que él dio por llamar sus escritos. Entonces, bueno, los temas de los escritos son muy variables, ¿no? Los años de los escritos son muy variables, las ideas que allí se presentan también. Entonces, para mí lo interesante de poder utilizar a la transferencia como hilo conductor es ir viendo cuando uno va pasando de un escrito al otro en el cual se trabaja la idea de transferencia, qué idea de transferencia tiene Lacan en cada momento. ¿Qué idea de transferencia tiene Lacan en cada escrito y cuál es la ventaja o el jugo que podemos sacar de analizarlos concretamente? ¿Sí? En Máscaras de la Transferencia, el texto que fuimos a trabajar fue Posición del Inconsciente. ¿Sí? Un texto que está ubicado en los escritos 2 de Lacan. Y un texto que lo que hace es destacar una intervención de Lacan en el Congreso de Bonneval en el año 1960. Lacan no tarda casi nada en este texto en arrancar con una de sus argumentaciones más fuertes, y es básicamente la idea de que el sujeto no es causa de sí mismo, sino que en su propuesta el sujeto va a tener por causa el significante. ¿Sí? Entonces, si ustedes me preguntaran de qué creo yo, después de haberlo leído y releído, que habla Máscaras de la Transferencia, es de eso, de la implicación que tiene el hecho de que el significante sea la causa del sujeto. ¿Sí? Voy a explicar un poco a qué se refiere con todo esto. Me parece que lo que está tratando de decir Lacan es, bueno, pensémoslo así. Si el sujeto es un efecto de la articulación significante, es decir, si un sujeto es aquello que surge por efecto de representación entre un significante y otro, o para decirlo de otra manera, si ustedes ponen en relación de representación un significante con otro significante, el sujeto es el efecto de esa representación entre ellos dos. Entonces tenemos que entender claramente que el sujeto no se causa a sí mismo. ¿Sí? Yo no soy causa de mí. No es que eso subjetivo se genera a sí mismo, sino que en realidad en el origen está el significante. Y ese punto me parece que son los puntos más importantes de la propuesta de Lacan. Yo creo que podríamos más o menos encuadrarlo dentro de lo que podríamos llamar la primacía del significante, ¿no? Una idea central en la propuesta de Lacan, y es que antes de todo lo que pudiéramos pensar está el significante. Y con la lógica del sujeto funciona más o menos igual. Antes de poder pensar al sujeto, tenemos que pensar que antes del sujeto está el significante. Hay una primacía del significante en el sentido de que es anterior a la existencia del sujeto y es causación de la existencia del sujeto. Entonces, ya no tenemos un sujeto que se causa a sí mismo, sino que es el efecto de que haya lenguaje. Entonces, eso produce que el sujeto herede, podríamos decir así, del significante ciertos elementos que son constitucionales de ese significante. ¿A qué me refiero con esto? Permítame explicárselos. Si realmente es cierto que un significante en tanto tal no significa nada, es decir, que un significante requiere necesariamente de la articulación con otro significante para dar alguna especie de efecto de sentido, ¿por qué? Porque entonces ya un significante en tanto tal ha perdido la relación cabal que tenía con su significado y por ende ya las cosas no es que necesariamente una palabra significa algo. Entonces ahora lo que vamos a necesitar es un segundo término que dé cuenta de no cuál es el significado del primer término, sino por lo menos cuál es su sentido, o sea, hacia dónde se orienta, ¿no? Entonces, clínicamente, cuando alguien nos dice, por ejemplo, es que la verdad, a veces siento que no puedo, nosotros necesariamente estamos obligados a preguntarle en qué sentido no puede, ¿no? Porque ese no puedo ya ha perdido en realidad su significado. Entonces, aunque intuitivamente a nosotros, por cómo funciona el lenguaje de manera coloquial, por fuera del dispositivo analítico, nosotros tendamos a suponer que estamos entendiendo lo que está diciendo cuando alguien nos dice no puedo, estrictamente hablando, necesitamos poner en relación ese término con un segundo término para ver a qué se refiere. ¿Sí? Y cuando digo a qué se refiere, es que si ya se pierde la referencia con el significado,
Entonces hay que buscar la referencia con otro elemento para entender al menos como si fuese una especie de vector de sentido. Es decir, hacia dónde se dirige esto que se está diciendo para más o menos entender un efecto de sentido. ¿Entienden? Es decir, tampoco es cierto que cuando hablamos no se entienda nada. Algo entendemos. ¿Por qué entendemos? Porque la relación entre un término y otro término te da más o menos un efecto de sentido. Ahora bien, supongamos que esa es la tesis número uno, ¿no? Que el significante en tanto tal no significa nada. Y si tomamos la idea de Lacan de que en realidad el origen del sujeto es el significante, es decir, que el sujeto ya no es causa de sí mismo, sino que el sujeto es causado por el significante, decíamos hace un ratito que debería entonces heredar sus características. Entonces, si una de las características del significante es esta incapacidad de consistencia, porque al no poder ser uno que se define a sí mismo, surge el problema de la inconsistencia del significante, ¿no? Es decir, que un significante más o menos significa algo o más o menos se refiere a algo cuando está puesto en relación con otro significante. Pero cuando esos dos significantes ya no están en relación, ¿qué sucede con ese sentido? ¿Ven? Entonces, me parece que cuando hablamos del fading del sujeto, hablamos de una característica heredada por el significante. No es que el sujeto se esconda de nosotros para hacer que la práctica clínica sea más difícil. Es que cuando se pierde la relación casual, hasta les diría virtual, entre un término y el otro, el sujeto que era efecto de esa relación cambia también. Se pierde, desaparece, ya no existe. ¿Ven? Es como si el sujeto tuviese una existencia intermitente. Es decir, aparece por momentos y desaparece. Insisto, no porque se esconda, sino porque existe y deja de existir. Es y ya no es, en tanto que es el efecto de una articulación entre dos significantes. Entonces, su existencia acarrea el problema del significante, que es la incapacidad de armar unidad, de ser uno en sí mismo, de ser idéntico en sí mismo. Entonces el sujeto lleva ese mismo problema. Pero esto que les estoy diciendo, si me están siguiendo en la lógica, es sumamente importante para la clínica. Porque recapacitamos un poco los argumentos que venimos planteando. Uno, si el significante en tanto tal no significa nada. Dos, si el significante es la causa del sujeto. Tres, entonces el sujeto también está barrado. ¿Sí? El sujeto tampoco es uno. El sujeto tampoco es una unidad. Una unidad de referencia siempre consciente y siempre latente. Es más bien un fading. Es más bien un efecto de sentido. Es más bien una cierta articulación, podríamos llamarle virtual. Si ustedes aceptan esto que estoy diciendo, entonces la clínica cambia muchísimo, porque ya no podemos sostener la idea clínica de la esencia. ¿Entienden? Es decir, hay algo que es esencial de esta persona, por ejemplo, en mi paciente Pepe, hay algo que es esencial en Pepe y hay aspectos que son accidentales en Pepe. Entonces los aspectos accidentales de Pepe pueden cambiar, pero los elementos esenciales de Pepe no podrían cambiar, ¿no? Una lógica bastante aristotélica. Lo que estamos tratando de decir es que si el sujeto en realidad es un producto del lenguaje o del significante y por ende el significante es el que lo produce, le acarrea sus mismos problemas. Es decir, ese significante no puede mantenerse como una unidad y por ende ese mismo sujeto tampoco puede mantenerse como una unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces tenemos una caída de lo que podríamos llamar la esencia. ¿Qué es Pepe? Pepe no es nada en sí mismo, sino es aquello que puede estar puesto en relación con algún otro elemento. ¿Sí? Ese es el punto central de la clínica. Entonces piensen cómo, clínicamente hablando, ahora ya no tendría sentido apuntar hacia una clínica de las esencias. Porque si la esencia no existe, entonces ¿cuál es lo que estamos buscando realmente nosotros? ¿Por qué lo planteo así? Porque podríamos, por ejemplo, distinguirlo de dos clínicas que me parecen muy interesantes, muy relevantes y con las cuales podemos comparar este problema. Por un lado, la clínica de Freud.
¿no? Es decir, como si hubiese algo del núcleo en la relación entre el yo y el ello, algo del núcleo de eso que nosotros podríamos llamar lo esencial de nosotros. Y la lógica fuese que la propuesta del análisis apuntara hacia encontrar eso, ¿no? Una segunda propuesta clínica que también me viene a la mente en este sentido, por ejemplo, es la gran propuesta de Winnicott de el verdadero y el falso self, ¿no? Si hubiera un verdadero y un falso self, la intención de la clínica winnicottiana es, por ejemplo, atravesar las capas de falso self para poder llegar al núcleo verdadero del self, ¿eh? Y esa sería una de las funciones del dispositivo analítico. Entonces, ahí tienen en contraposición cómo la propuesta de Lacan no podría ser ninguna de esas dos, porque supone que en realidad no hay una esencia. Porque si la esencia es discursiva, no podemos mantener algo esencial y unificado que responda a ser nuestra esencia, ¿sí? Por eso este capítulo lleva por título precisamente Máscaras de la transferencia, porque juega con la lógica de la máscara. Es decir, si yo me pongo una máscara que en realidad encubre lo que verdaderamente soy, y detrás de la máscara, que es falsa, estoy yo que soy verdadero. En este sentido, si la lógica del significante opera tal y como lo estamos diciendo, debajo de la máscara no hay nada como tal, ¿sí? La personalidad es la máscara. La representación discursiva es la máscara. No se puede plantear que hay una cosa diferente de la otra. No es que habría una máscara falsa que encubre una verdad por detrás, ¿sí? Que es un poco la idea que plantea Lacan sobre que la verdad tiene estructura de ficción. Es una idea muy similar. Es decir, si nosotros construimos, si yo construyo mi verdad de manera ficcional, ¿a qué me voy a referir después para decir, no, esto es verdad y esto es mentira, ¿no? Entonces, lo interesante para mí es que lo que trato de decir un poco en este capítulo de Máscaras de la Transferencia es que la verdad como tal es la máscara. No hay una oposición entre la presentación de la máscara como una forma de engañar o como una forma de encubrir y lo que está detrás de la máscara como lo verdadero, lo que realmente existe, el verdadero núcleo del self, el verdadero núcleo del yo, el verdadero núcleo del ello, ¿sí? Que podría ser absolutamente pertinente en estas otras dos propuestas que decíamos de Freud y de Winnicott, por ejemplo. Entonces, en este capítulo del libro lo que trato de hacer es destacar cómo, en ese sentido, la propuesta de Lacan en psicoanálisis es absolutamente novedosa, porque trata de ir justamente en contra de la idea de esencialidad, en contra de la idea de sustancialidad, en contra de la idea coloquial que podría decir, bueno, detrás de la mentira está la verdad, ¿sí? Aquí lo que está diciendo un poco de manera un poco nietzscheana es, no, mentira la verdad, la mentira es la verdad, porque la máscara con la que se presenta la verdad es la verdad, ya que detrás de esa máscara no hay nada a lo que nos podamos referir. Así que bueno, ese fue un pequeño resumen del capítulo 5, Máscaras de la Transferencia. Si realmente les interesa, pueden buscar el libro. Lacan, el concepto de transferencia en los escritos. Les agradezco muchísimo su atención. Agradezco muchísimo a la gente del CIES haberme dado la posibilidad de participar y sobre todo de esta forma, ya que no puedo hacerla de la otra. Les mando un saludo grande y estamos en contacto. Que estén muy bien.